irrenunciable al respeto de la libertad y dignidad humana. Palabras de uno de los 30 socios fundadores de esta institución, Piero Astori, y me voy a permitir leerles otras más, salteando casi una década más, un poco más. Septiembre del 88. Estoy convencido que para superar la crisis económica argentina, uno de los factores principales para conseguirlo será el aumento fuerte y sostenido de las exportaciones. Esto creará demanda de mano de obra, nos permitirá aumentar el nivel de los salarios y como consecuencia del mayor poder adquisitivo, aumentará la demanda del mercado interno. Para muchos, este fuerte aumento de las exportaciones que propugno parece imposible. Yo estoy seguro que no lo es. Estoy seguro de que se puede hacer y que mientras más pronto lo hagamos, menos será el sacrificio y más fáciles los cambios a realizar. Estas son palabras del presidente de Fundación Mediterránea en el año 88, el doctor Fulvio Pagani. Así que quería llevarles solamente estas palabras finales de nuestros fundadores que marcan el rumbo que tiene nuestra institución y que continúa hoy. Llevarles a ellos, junto a todos los otros que conformaron este grupo de iniciadores, que me gustaría nombrarlos, pero la verdad es que no tenemos tiempo para hacerlo. Pero a todos ellos quiero decirles, en nombre de todos los actuales socios y el mío mismo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por haber creado esta institución. Seguimos con nuestros aciertos y nuestros errores, intentando construir esta Argentina que ellos querían. Y queremos decirles que no nos damos por vencidos, ni nos vamos a dar por vencidos hasta ver la Argentina realizada que ellos soñaron. Nada más, muchísimas gracias. Los conceptos de bienvenida por parte del presidente de Fundación Mediterránea, Martín Amengual. Y ya nomás nos disponemos a presentar el primer panel. Para ello convocamos a Gustavo Reyes, investigador jefe del IERAL Cuyo, Alfonso Pratgay, expresidente del Banco Central de la República Argentina, con la consigna Argentina, moneda, Banco Central e inflación. Y será moderador, y lo estoy convocando también al estrado, por la revista Punto a Punto, Jonathan Cloner. Buenos días. Antes que nada, bueno, la bienvenida y agregar dos pequeños datos para abrir con esta primera charla que, como dijo Franco, es moneda, Banco Central e inflación. Pratgay, que fue también diputado nacional por la coalición Cívica y ARI entre 2009 y 2003, y con el dato de que logró bajar una inflación del 40% al 5% en el periodo que fue presidente del Banco Central. Y Gustavo Reyes, que es investigador en jefe del IERAL, que también disertará, además tiene su maestría en Ciencias Económicas en la Universidad de Londres, y es el investigador en jefe, como decíamos, de IERAL Cuyo. Así que lo dejo con ellos, que son a quienes vinieron a escuchar. Bueno, buen día a todos. Cuando empezamos a analizar el tema que yo iba a tratar, el tema de la inflación, bueno, la verdad que lo que hice básicamente es empezar a ver qué se decía o qué decían otros, ¿no? La verdad que me llevé una sorpresa bastante grande y por eso armé esta presentación. La sorpresa fue que bastante gente, algunos políticos y algunos economistas también, hicieron declaraciones importantes
diciendo que hoy el tema de la inflación, si bien es un problema, la solución de ese problema es relativamente fácil y bajar la inflación es relativamente rápido. Bueno, un poquito eso inspiró esta charla y la idea es mostrar un poquito que la verdad que hoy tenemos una inflación muy alta. Las recetas para bajar la inflación vamos a ver que son bastante conocidas, pero para nada es una tarea muy fácil esto, así que esa es un poco la idea de la charla. Un poco la presentación de lo que voy a hablar muy rápido. Bueno, la verdad que todos sabemos que es altísima la tasa de inflación, así que no vamos a estar mucho tiempo en eso. Está cerca del 40% anual, lo cual es una enormidad. Todos sabemos que es uno de los principales problemas hoy de la Argentina, la inflación. Lo hemos hablado y lo hemos analizado muchísimas veces. Entonces, básicamente, ¿de qué es lo que voy a hablar? Bueno, un poquito están ahí, digamos. Lo primero es analizar cuál es la causa. Si bien lo hemos analizado muchas veces, pero eso nos va a permitir ver si es fácil o no bajarla y sobre todo qué es lo que debemos hacer para tratar de reducirla a los niveles internacionales que es donde debería estar. Antes de empezar, déjeme mostrarle este grafiquito. Acá tenemos crecimiento e inflación y vamos a ver los últimos, no sé, 13, 14 años de Argentina. Y este gráfico muestra muy bien lo que decía algún premio Nobel allá por mediados de los 70, ya está fallecido, y decía que la tasa de inflación o la inflación es básicamente como el alcohol, ¿sí? Es decir, es una droga que al principio los que toman alcohol se ponen alegres, se ponen divertidos, pero después necesitan cada vez más alcohol y bueno, ya no se sientan tan bien y llega un momento que necesitan muchísimo más alcohol y las consecuencias sobre el cuerpo son claramente muy dañinas. Fíjense un poquito la historia de Argentina en los últimos años. Ahí está la combinación entre crecimiento e inflación. Y esto en los primeros años, donde teníamos una dosis no muy alta de esta droga, por decirlo de alguna forma, pero el crecimiento era enorme, es decir, estábamos bastante contentos. Después se necesitó, a través de los años, un poquito más de inflación, el crecimiento ya no era tan alto, y hoy claramente la dosis es enorme de inflación, ese 40%, y la economía prácticamente no ha estado creciendo y este año va a ser claramente recesivo. Es decir, esto muestra la gravedad del problema de la inflación. ¿Por qué se producen los fenómenos inflacionarios? Bueno, la verdad todos lo sabemos, la inflación no es otra cosa que la destrucción del valor del dinero doméstico. Mientras mayor es la inflación, esos billetitos que tenemos de 100 pesos en el bolsillo valen cada vez menos, podemos hacer cada vez menos cosas con esos billetes. Y para entender qué es lo que pasa con la inflación, uno puede hacer una similitud muy simple con cualquier bien en la economía. Es decir, cuando el billete que tenemos pierde valor, bueno, pasa algo parecido como cuando el precio de algún bien baja su valor. Entonces, ¿por qué un bien puede valer menos o cada vez menos? Bueno, muy simple, porque nadie lo quiere tener y la otra es porque se produce muchísimo de ese bien. Bueno, lo mismo pasa con el dinero, con el valor del dinero, si ustedes quieren. Dinero como dinero doméstico, los pesos como cualquier bien, vale cada vez menos mientras menos gente quiere tener en su bolsillo los pesos, mientras más rápido se los sacan de encima. Eso reduce el valor del dinero y sube la tasa de inflación. Y por supuesto, mientras mayor es la oferta, mayor es la producción de dinero, mientras mayor es la emisión monetaria. Veamos un grafiquito para analizar esto. Miren, ahí tienen desde el 94 hasta ahora la demanda y la oferta de dinero. Y ahí tienen la tasa de inflación. Bueno, si uno mira los 90, iban más o menos al mismo ritmo la demanda con la oferta y la tasa de inflación era muy bajita y llegó a ser prácticamente cero. Ustedes dirán, bueno, el tipo de cambio fijo, la convertibilidad, no. Vamos a ver ejemplos no tan lejanos, donde crecieron a un ritmo similar y también la inflación fue baja. Miren lo que pasó en 2002. Bueno, el ritmo de emisión monetaria subió mucho más que la demanda y la inflación se disparó. Miren qué pasó después. Empezaron a crecer más o menos al mismo ritmo y la tasa de inflación bajó. Bueno, acá después va a hablar Alfonso Prat-Gay, que estaba en el Banco Central en esa época, y claramente la tasa de inflación bajó y mucho. ¿Qué pasó después? Bueno, la emisión monetaria subió nuevamente mucho más que la demanda de dinero y la inflación volvió a subir. 2008,
¿Qué es lo que pasó? 2008, 2009, empezaron otra vez, esa brecha de crecimiento se achicó, la tasa de inflación bajó del 30% anual al 15% anual y después volvió a pasar lo mismo. Volvió a subir más fuerte la emisión monetaria y la tasa de inflación se disparó. Si uno analiza y si uno trata de estimar la inflación mirando solamente los desequilibrios monetarios, uno no tiene exactamente una medición perfecta de la inflación, pero bastante parecida, como pueden ver en ese gráfico. La tendencia es muy buena y las diferencias no son significativas, es decir que mirando esos desequilibrios monetarios, la verdad es que uno tiene una buena idea de lo que está pasando con la inflación. La pregunta es si es fácil o no bajarla. Bueno, digamos, cuando vemos el mundo, todos sabemos que estamos con una inflación muy alta, pero hay muy poquitos países después que tienen inflaciones superiores al 10%. Miren, ahí tenemos unos poquitos que están cercanos al 10%. Después de esos todos tienen menos del 10% y el promedio está más o menos en 4%. ¿Sí? Es decir que para el mundo la inflación es un problema relativamente resuelto. Si uno toma los manuales de macroeconomía, ya no están los capítulos que sí encontrábamos en esos mismos manuales en los 80, donde había un capítulo de cómo estabilizar la economía. Desaparecieron. ¿Sí? Por esto. Bueno, eso en el mundo. Y en Argentina, bueno, en Argentina tenemos una experiencia enorme de tratar de bajar la inflación. Miren, no me voy a detener ahí, pero tenemos muchísimos planes de estabilización. ¿Sí? Inclusive creo que me está faltando uno, el primero de todos del 52 de Gómez Morales. La verdad que la experiencia que tenemos es enorme. Bueno, quizás por esto mucha gente dice que es fácil y relativamente rápido bajarlo, y la verdad que creemos que no. Y la pregunta es cómo se reduce la inflación. Y bueno, recién vimos algo que nos dé una pista, porque ¿qué dijimos recién? Que mientras la gente menos quiera tener dinero y mayor sea la emisión monetaria del Banco Central, el dinero vale cada vez menos y la inflación sube. Entonces, básicamente, para bajar la inflación, lo que tenemos que hacer es reducir ese ritmo de emisión monetaria y aumentar los deseos de la gente de tener dinero. Decirlo es fácil, hacerlo no es para nada tan fácil, y vamos a ver qué hay detrás de esto. Reducir la emisión monetaria. Miren, ahí tenemos 2012 y 2010, la emisión monetaria del Banco Central. Básicamente, en el 2012, la mitad de la emisión fue para financiar al gobierno. 2013, el año pasado, mucho más del 100% de la emisión fue para financiar al gobierno. Es decir, está clarísimo que el problema fiscal que tiene el gobierno es lo que está detrás de la emisión monetaria. Y esto no es nuevo. Ahí tienen un gráfico del déficit fiscal desde muchísimo tiempo hacia atrás, desde los años 40, y la verdad que es un problema recurrente y por eso también es un problema recurrente la tasa de inflación. ¿Cuál es el problema? Bueno, para bajar el déficit uno pensaría aumentemos los impuestos, pero la verdad que no es tan fácil, porque si uno mira la presión impositiva, estamos en una presión impositiva récord, y la verdad que con impuestos altísimamente distorsivos, lo hemos hablado muchísimas veces, entonces más que aumentar los impuestos debería bajar. Los impuestos deberían eliminarse, los impuestos distorsivos, para que la economía funcione mejor. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, claramente la opción es bajar el gasto. Y en el gasto, fíjense, estamos en un nivel claramente récord. Y la pregunta es, ¿por dónde empezamos? En ese grafiquito tenemos un poquito en qué se gasta. Esto es sector público nacional. Y el candidato número 1 es ese que aparece ahí, transferencia del sector privado. ¿Cuánto está aumentando este rubro? Este rubro está aumentando en el primer semestre de este año al 70% anual. ¿Sí? ¿Y qué hay detrás de eso? Básicamente los subsidios económicos, subsidios energéticos, transporte, etc. Entonces, detrás de esto está el atraso tarifario, sin duda. ¿Sí? Ahora, no es tan fácil aumentarlo. ¿Cuál fue la última vez que tuvimos un fuerte ajuste tarifario? Bueno, allá en el 89, perdón. Miren, ahí tienen los grafiquitos, ese año de la hiperinflación. Y el ajuste tarifario más importante se produjo en el mismo mes de la hiperinflación, en julio del 89, donde la inflación fue en un mes 200% mensual. Ahí que tenemos, bueno, los distintos rubros de tarifas públicas, pero lo que tenemos es cuánto aumentaron más que la inflación. Por ejemplo, en ese mes la electricidad aumentó, fíjense, 150 puntos más que la inflación. La inflación fue de 200, es decir, 350% en solo un mes. Gas, algo parecido, y combustible, 200% más que la inflación, es decir, cerca de 400 en un mes. Ayer hablábamos un poco los que nos acordábamos, muchos de ustedes también se deben acordar, cómo se paralizó claramente todo
en la economía con esos aumentos. Este reajuste en tarifas es el resultado de una inflación reprimida que hubo en estos años. ¿Y por qué? Bueno, miren esta evolución. Ahí tenemos la evolución de los precios y la evolución de las tarifas desde el 91 hasta el año pasado. Los precios se multiplicaron por un poquito más de 8 y las tarifas apenas por un poquito más de 2. Esa es la inflación reprimida. Eso es lo que abarató muchísimo y eso es parte del problema enorme que tenemos fiscal y también obviamente externo. La pregunta es, ¿hay otros indicadores de que hay inflación reprimida? Por supuesto, el tipo de cambio. Está el tipo de cambio real. Lo bajo que está el tipo de cambio real es también otro síntoma de inflación reprimida. Entonces, solucionar estos atrasos claramente es urgente porque detrás de esos atrasos están los grandes desequilibrios macroeconómicos